Bienvenidos a nuestras meditaciones de hoy y muchas gracias de verdad por acompañarme. Espero que para ustedes esta experiencia compartida haya sido tan provechosa como lo está siendo para mí. Para mí es una dicha compartir este ejercicio que de todas maneras hago diariamente ahora, pues he llegado a la conclusión de que es lo más importante que puedo hacer para contribuir al aceleramiento de mi evolución espiritual. Vamos a la corta. ¿Listos? 6 respiraciones profundas. Primera. Inhalar luz, aguantar y decantar. Y al exhalar, entreguémosle todas nuestras desarmonías de las últimas 24 horas a la Pachamama. Segunda, inhalar luz, aguantar y decantar. Entregárselas a la Pachamama. Tercera, inhalar luz, aguantar y decantar. Entregárselas a la Pachamama. Cuarta, inhalar luz, aguantar y decantar. Entregárselas a la Pachamama. Quinta, inhalar luz, aguantar y decantar. Entregárselas a la Pachamama. Sexta y última, redoblar nuestra intención para desenquistar hasta la desarmonía más atrincherada que tengamos, física, emocional o mental. ¿Listos? Inhalar luz, aguantar y decantar. Entregárselas a la Pachamama. Y eso fue todo por hoy. A mí me ha funcionado de maravillas y Thoth le confesó a Drúmbalo que también le funcionaban de maravillas después de miles de años de estar gastándole horas al día para lograr este mismo eficaz resultado. ¡Feliz día! Y para aquellos que podamos regalarnos una meditación extendida, vamos a utilizar el esquema que aprendí y que nos compartió Joe Dispenza. Es una maravilla. Vamos a utilizar su meditación en inglés, su música y su cronometraje nos van a ser muy útiles para mantenernos dentro del tiempo programado. Así que comencemos. Tomemos una serie de respiraciones lentas, pausadas, profundas. Sentémonos lo más cómodamente que podamos, sobre una silla o directamente sobre la superficie de la Pachamama. Sobre todo, amémonos a nosotros mismos lo suficiente para lograr lo que queremos lograr con esta meditación. Para elevar la frecuencia de la materia a esta nueva mente, a esta nueva información.
Primer chakra, base perineal. Con nuestra atención veamos cómo la energía infrarroja que siempre ha compartido nuestra Pachamama, por eso hemos estado vivos, nos ilumina un sol allí de color rojo rubí que demarca un sendero que proviene de nuestra espalda y termina en nuestro frente. Y ahora, como niños pequeños y curiosos, asomémonos por el portal trasero y visualicemos con qué ansias hemos plagado este centro durante tantos siglos navegando por el mar de la ignorancia. Uy. Ya me doy cuenta que se ha venido disminuyendo y no llega a mi memoria con tanta velocidad. Pero para nosotros en la comunidad terrícola, lo hemos plagado, reconozcámoslo, con unas ansias de dominación, de quererlo poseer todo, inclusive a costa de quitárselo a los demás. No, ese no es el camino que anhelamos. Vayamos al portal frontal y asomémonos y visualicemos que por allí esta polaridad contraria nos hemos conducido con ella no a la dominación de los demás, sino a una renuncia total al mundo de la fisicalidad. Nos hemos recluido en cavernas, negándonoslo todo. Una total renuncia y votos de pobreza. Volvamos al centro, a ese sol, y desde allí invoquemos la ayuda de nuestro Padre, Madre Creador, que nos llega en una esfera cristalina. La abrimos, leemos su mensaje interior. Hijitos, hijitas, les comparto mi paz divina. La hemos hecho nuestra, la hemos reclamado como nuestra herencia. Somos paz divina. La compartimos tanto con las criaturas que nuestra ley de la naturaleza ha colocado a nuestro alrededor, como con aquellas saliendo por el portal frontal en compañía de nuestras altas esferas espirituales, ángeles y maestros, a expandirla a todo el mundo que nos rodea, como una hermosa esfera de color rojo rubí. Y ahora le entregamos toda esta información a nuestro Creador para que Él la organice de la manera que Él sabe es la perfecta para cada uno de nosotros. Y ahora, acompañados de esas notas musicales do y re, ascendamos nuestra atención hasta nuestro segundo chakra, en nuestro plexo sacro, y con nuestra atención e intención veamos refulgir allí un hermoso sol, esta vez de color anaranjado, de una luz más abarcante y poderosa que la roja anterior. Y ese sendero naranja por nuestro portal posterior nos permite atestiguar con cuántas ansias de ira
hemos plagado nuestra realidad emocional durante tantos siglos. Nos dirigimos al frente de este chakra, al portal frontal, y allí visualizamos que la polaridad opuesta nos ha conducido a abocarnos a unas ansias de depresión. No, ni ira, ni depresión. Volvamos al centro, clamemos por la ayuda de nuestro Creador y nos llega en su esfera de cristal, que abrimos y leemos. Les heredo mi armonía divina. La hemos hecho nuestra, la seguimos agradeciendo, la reclamamos como nuestra herencia y la compartimos con las criaturas a nuestro alrededor, y saliendo por nuestro portal posterior acompañado de nuestras altas esferas espirituales, la expandimos siguiendo las líneas energéticas de esta mandarina de color naranja que se apretuja sobre la roja anterior y le transmite su energía más elevada. Vamos, que nuestras células sientan esta energía más elevada. Somos armonía divina. Bendecimos este centro con esta nueva información, con nuestra armonía divina. Y le permitimos que sea compartida por todas las células, tejidos y componentes de nuestros cuerpos físicos. Y más allá, a los mundos de la densidad del tiempo y el espacio lineales que hemos elegido para experimentarnos como quienes somos aquí y ahora. Que esta nueva energía sea enganchada en todos los elementos de este centro y del rojo que nos rodea, para nuestro bien supremo. Invoquemos nuestra coherencia, nuestro equilibrio. Nos vamos llenando de esta hermosa energía. Con la meditación corta anterior nos liberamos de desarmonías. Con esta vamos elevando nuestra energía. Amor, tú todo lo sanas. Gracias. Seguimos acumulando energía divina en nuestro cuerpo físico. Y ahora, por el portal posterior, entreguémosle a nuestro Creador, a su campo cuántico amoroso, toda esta información para que Él la ejecute para nosotros. Liberémosla como información. Do, re, mi. Y ahora esa luz anaranjada penetra por nuestra espalda al nivel del tercer chakra, en nuestro plexo solar. Y colocamos con nuestra atención y nuestra intención, nuestra energía así acumulada, en ese hermoso sol de color amarillo pollito que refulge en el centro de nuestro tercer chakra. Y vemos cómo ese sendero amarillo se proyecta hasta nuestro frente. Ahora colocamos nuestra atención en el portal posterior de este chakra y visualizamos con cuántas ansias de miedo lo hemos plagado durante los siglos que hemos navegado por nuestro mar de la ignorancia. Somos conscientes de ello, bandazos hacia el miedo. Y por el portal anterior, bandazos hacia unas ganas de no hacer nada, de no sentir nada.
No, vayamos al centro de ese sol amarillo, invoquemos la ayuda de nuestro Creador, permitámosle que desde arriba nos llegue en esa esfera cristalina. La abrimos y leemos: hijitos, hijitas, les comparto mi confianza divina. La hemos hecha nuestra, hasta el punto de que ya cada vez sentimos menos miedo. Nuestra confianza ha reemplazado ese miedo que durante siglos nos mantuvo anclados a esta dimensión del tiempo y el espacio en medio de nuestro navegar por el mar de la ignorancia. Fue necesario, fue perfecto. Ahora nos permite comparar y saber que no es un bandazo hacia el miedo ni otro hacia la desidia, sino el justo medio que nos permite realizarnos como quienes anhelamos ser. Solacémonos en el espacio infinito de este tercer chakra. Llegó el momento de bendecirlo con esta nueva energía, con esta nueva información. Qué energía tan elevada que se transmite hasta nuestro mundo exterior. Invoquemos nuestra coherencia, nuestra plenitud, nuestro orden. Vamos, que hasta la célula más remota reciba esta hermosa energía tan elevada. Gocémonos esa mandarina amarilla seguida de la naranja y de la roja. Estamos construyendo nuestra crisálida exterior. Que esta energía amarilla se transmita a la naranja y a la roja. Y ahora entreguémosle por el portal frontal toda esta información al amoroso campo cuántico de nuestro Creador y permitámosle que sea Él el que la organice y la vuelva perfecta al nivel que Él sabe que lo puede hacer. Nosotros ya no tenemos que hacer nada. Re, mi, fa. Y ahora ascendamos nuestra atención hasta el centro de nuestros corazones. Y con nuestra intención y esta energía tan elevada, encendamos allí un hermoso sol verde esmeralda. Ya nos hemos apropiado de él y vemos que su sendero verde esmeralda entra por nuestro pecho y sale por nuestra espalda. Asomémonos por la ventanita frontal de este sendero verde esmeralda y visualicemos con cuántas ansias de dogmatismo hemos plagado nuestra realidad espiritual mientras navegamos por el mar de la ignorancia. No, esta polaridad no es la respuesta. Vayamos al portal posterior y al asomarnos vemos que allí las ansias de esta polaridad han sido de una credulidad supina en todo lo que la cultura exterior nos ha querido enseñar. No, tampoco es por ese extremo de la polaridad. Volvamos al centro y apoyados en ese sol verde esmeralda, clamamos por ayuda a nuestro Creador que nos la entrega con otra esfera cristalina
cuyo mensaje interior leemos. Hijitos, hijitas, les comparto mi compasión divina. Hemos hecho nuestra compasión divina. Ya la entendemos mejor, hasta el punto de que somos compasivos con nosotros mismos. Comprendemos y entendemos que todo acontecimiento de nuestros pasados fueron perfectos. Eso es compasión divina. Somos lo suficientemente compasivos con nosotros mismos para ver y aceptar que todo eso del pasado fue un error, sí, pero perfecto. Nos ha permitido aprender de él y con la compasión divina que ahora somos, la extendemos hacia nosotros y hacia afuera, a todas esas criaturas que nos rodean, a quienes les agradecemos haber actuado como nuestros entrenadores, como nuestros espejos que nos están permitiendo ver la viga en el ojo propio para que la corrijamos. Eso es convertirnos en compasión divina. Invocamos nuestra plenitud, nuestro amor, nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Y sobre todo, invoquemos esa dicha de estar vivos. Y ahora por nuestro portal posterior del chakra corazón, entreguémosle toda la información que tengamos acumulada hasta nuestro aquí y ahora, a nuestro Padre Creador, y permitámosle que su campo cuántico sea quien la trabaje para cada uno de nosotros. Y ahora permitamos que ese rayo verde esmeralda penetre por nuestras nucas, con nuestra atención e intención. Iluminemos en el centro de nuestras gargantas un hermoso sol, esta vez de color azul celeste, que demarca un sendero que comienza en nuestro portal posterior en nuestra garganta hasta el frente. Y nos asomamos por el portal posterior y atestiguamos, nos volvemos conscientes de con cuántas ansias de ejercer una supremacía extrema sobre todo nuestro mundo exterior y sobre todo para imponérselas a las criaturas que nos han acompañado. No, supremacía, ese extremo de la dualidad no es el camino que anhelamos. Vayamos al centro y nos asomamos por el extremo de esta polaridad que llamamos contraria, y allí hemos plagado el mundo que hemos expresado con nuestras palabras, no esta vez de supremacía, sino de una sumisión agobiadora. Nos hemos sometido a lo que la cultura ha dicho que somos. No, por allí, por este extremo de esta dualidad, tampoco es el justo medio que anhelamos. Volvamos al centro, a nuestro corazón, a nuestra garganta azul celeste, y desde allí invoquémosle ayuda a nuestro Padre Creador, que nos la envía
en su esfera, la abrimos. Hijitos, les comparto mi humildad divina. Ya la hemos reclamado como nuestra herencia. Somos humildad divina y ahora entendemos el hermoso justo medio que nos evita seguirle dando bandazos contra la muralla de la supremacía o contra la de la sumisión. Este justo medio nos lleva a nuestro bien supremo. Que nuestras palabras se cumplan. Se van a seguir cumpliendo, pero esta vez con sabiduría. Con esta elevada energía estamos compartiendo el corazón y la mente de nuestro Creador, porque esa ha sido su voluntad desde siempre. Que lo que declaremos se vuelva ley. Somos plenitud. Somos verdad. Somos coherencia. Llenemos este espacio infinito de este azul celeste y permitámosle a todas las células de nuestro cuerpo que respondan a esta nueva mente, a este nuevo corazón. Y expandamos esa energía a todo el universo de nuestra mandarina energética azul celeste, que le transmite su energía a la verde, a la amarilla, a la naranja y hasta la roja. Y cada célula de nuestro cuerpo siente esta nueva energía. Y ahora por nuestro chakra frontal liberemos toda la información que hemos acumulado y permitámosle al campo cuántico que la ejecute de la manera que es perfecta para cada uno de nosotros. Volvamos a ascender nuestra energía más allá de nuestra garganta y ese haz de luz azul celeste retorna a nosotros por la base de nuestro cráneo y con nuestra atención e intención encendemos con esta hermosa energía en el centro de nuestro cráneo inferior, en nuestra silla turca, un hermoso sol esta vez de color índigo que demarca ese sendero que empieza por el centro de este chakra y se prolonga hasta el portal posterior de nuestro cráneo inferior. Volvámonos conscientes por el portal anterior de este chakra con cuántas ansias de ignorancia hemos plagado nuestra realidad de este chakra índigo. No, la ignorancia nos ha conducido al sufrimiento. No es por ahí el camino del justo medio que anhelamos. Vayamos al portal posterior y reconozcamos con cuántas ansias por esta polaridad contraria hemos plagado este chakra índigo. No, esta vez no ha sido de ignorancia. La polaridad contraria nos ha llevado a reconocer con cuántas ansias de convertirnos en eruditos en todo y quererle dictar a los demás lo que creíamos que era nuestra verdad. No, ni ignorancia, ni erudición. El justo medio Padre, tu esfera, nos indica que es tu sabiduría divina. Ya la hemos hecho nuestra antes, la hemos reclamado como nuestra herencia y ahora entendemos
ese justo medio que es nuestra sabiduría divina y nos atrevemos a compartirla con quienes nos rodean y por nuestro portal posterior de este chakra, en compañía de nuestras altas esferas espirituales, expandimos esta energía de color añil, de color índigo, que lleva esta nueva información y esta nueva energía y la permea al azul, a la verde, a la amarilla, a la naranja. Y hasta nuestras células sienten llegar esta energía más elevada, porque cada vez estamos compartiendo más esa mente y esa sabiduría que nos comparte nuestro Creador, ese corazón amoroso que nos comparte también. Que las ilusiones, ¡puf!, se desvanezcan. Que todos los secretos nos sean revelados. Que las puertas de todas las dimensiones nos sean abiertas. Y ahora por el portal posterior de este chakra de color índigo, regalémosle toda esta información a nuestro amoroso campo cuántico y aceptemos plantar la semilla en todas las posibilidades que Él nos quiere presentar de ahora en adelante. Todas son para nuestro bien mayor. Y sigamos elevando nuestra energía más allá de ese chakra índigo y veamos cómo su rayo índigo se doblega y penetra por la parte posterior de nuestro cráneo superior y con nuestra atención e intención lo llevamos al centro, exactamente debajo de nuestra coronilla, y vemos refulgir allí esta vez un hermoso sol de color violeta que demarca un sendero que se prolonga hasta nuestra frente, en nuestro cráneo superior. Y visualizamos por el portal posterior. Nos volvemos conscientes de con cuántas ansias de separación hemos plagado la realidad que emanábamos a través de este chakra mientras navegábamos de manera perfecta por el mar de nuestra ignorancia. Esa polaridad extrema de la separación nos condujo a buscar la opuesta por nuestro portal anterior de no separación, aglomeración, no análisis, síntesis, no, ni separación, ni aglomeración. Estos dos extremos nos han permitido en este instante anhelar un justo medio y nuestro Padre Creador nos envía su información. Les comparto mi unicidad divina, gocémonosla. Ya recordemos que alguna vez fugazmente fuimos capaces de experimentarla en nuestro paso por el paraíso terrenal. Recordemos ese profundo sentimiento de unicidad con todo y con todos. No estamos separados de nada ni de nadie. Somos unicidad divina. La compartimos con todas las criaturas a nuestro alrededor y saliendo por nuestro portal anterior de este chakra, expandimos esta hermosa mandarina energética de color violeta
que se apretuja sobre la índigo, la azul celeste, la verde, la amarilla, la naranja y la roja. Y les transmite a todas ellas esta hermosa energía. Ahora sí, hemos completado nuestra crisálida exterior y estamos listos cual mariposa a salir a volar. En armonía, nuestro cuerpo físico empieza a volar. Desplegamos nuestras alas. Siempre han sido nuestras. Admiremos su hermoso color de arco iris. Por algo nuestras altas esferas nos repiten que somos los ángeles del arco iris. Rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, índigo, violeta. Eso somos. Hemos explorado todos los confines de estos mundos de la realidad, del tiempo y el espacio lineales. Y ahora le entregamos toda esta información a nuestro amoroso campo cuántico y le permitimos que sea Él el que la organice de la manera que sabe es la perfecta para cada uno de nosotros. Y es más, la ejecute de la manera que nos corresponde aquí y ahora. Ya no tenemos que hacer más, solamente ser felices, gozarnos esta hermosa realidad que nuestro Creador, Padre, Madre comparte con nosotros. Y ahora, ese haz de luz violeta, ultravioleta, a un palmo por encima de nuestra coronilla, con nuestra atención e intención, encendemos esa hermosa estrella de este árbol de Navidad multicolor que somos y nos damos cuenta cómo su luz blanca, diamantina, nacarada como nuestro arco iris, irradia su energía a todos los mundos que nos rodean, pero especialmente a nuestro mundo interior. Y nuestros chakras refulgen más que nunca. El violeta, más violeta. El índigo, más y más. El azul celeste. Y ese verde está pletórico de su color esmeralda. Y con esas ansias de agradecerle a nuestra Pachamama todos los dones que nos ha regalado desde el primer momento que pusimos patitas en su superficie, lo llenamos de ese amor de agradecimiento y lo entregamos. Allá va Pachamama, recíbelo. Esa niña Pachamama hermosa lo recibe, lo coloca en su corazón, lo llena de su amor infinito y nos lo entrega. Nos llega a nosotros por la planta de los pies y asciende a nuestro corazón. Y ahora allí nos volvemos conscientes que es el centro, que nuestra Madre Tierra desde abajo con su amor incondicional y nuestro Padre Celestial desde arriba también con su amor incondicional, han elegido en nosotros, somos su templo, para permitir que su amor incondicional sea lo que expresemos a través de esta hermosa fisicalidad que hemos elegido. Este cuerpo físico es su templo. Lo agradecemos, lo apreciamos profundamente, lo aceptamos como nuestra herencia y nos compartimos con todas las criaturas a nuestro alrededor y con nuestros ángeles y maestros ascendidos esta hermosa realidad que inhalamos por nuestro corazón a través de su chakra frontal y exhalamos por detrás.
Nos rodeamos de una esfera todavía más grande, extraordinaria, tan grande que ni nuestros brazos extendidos, más allá de nuestras yemas, alcanzan a percibir esta energía hermosa que metafísica y espiritualmente somos. Entreguémosle esta información una vez más a nuestro amoroso campo cuántico. Y volvámonos conscientes de ese hermoso templo que nuestro Padre, Madre, Creador ha aceptado para experimentarse, expresarse como quien la divinidad elige ser en cada uno de nosotros. Inhalamos luz por el frente, de la derecha, de la izquierda, de arriba y de abajo. Esa es la cruz que hemos aceptado llevar sobre nuestros hombros para caminar el camino del Cristo, el camino de esa luz cristalina, cuya herencia hemos reclamado y aceptamos experimentar en nosotros. Y ahora, ¿qué anhelamos transmitirle a ese hermoso campo cuántico que nos rodea y está en nosotros? Aunémonos en anhelar ser cada vez más apacibles, más armónicos, más respetuosos, más esclarecedores, más enaltecedores y más entusiasmadores. En eso nos estamos convirtiendo. Tengamos la seguridad de que aquello que con esta elevada energía y con este amor incondicional le transmitimos al hermoso, amoroso campo cuántico que nos rodea y que es nosotros por dentro, será nuestra realidad cuando abramos los ojitos al final de esta meditación tan fabulosa. Eso somos, eso compartimos, esa realidad única de nuestro Creador es la que nos vamos a gozar de ahora en adelante. Antes siempre fue nuestra, pero con nuestro pequeño ego habíamos impedido experienciarla. Ahora la vivimos, es nuestra. Gracias, Padre, Madre. No somos seres físicos experimentando la espiritualidad. Somos un único y maravilloso espíritu experimentándonos simultáneamente en múltiples vehículos en la fisicalidad. Uno de ellos, este, y el tuyo y el de todos. Volvámonos conscientes de que es la energía espiritual la que le infunde vida a esta materia. No nos olvidemos de este sentimiento tan hermoso que fugazmente ya sentimos en nuestro paso por el paraíso terrenal. Y ahora entreguémosle toda esta información a nuestro amoroso campo cuántico y permitámosle que sea Él el que nos muestre la causalidad de nuestra existencia, que nos permita saber que esa es nuestra realidad única y que podamos medir los efectos de compartir esta nueva mente y este nuevo corazón con nuestro Creador. Y así sea. Pongamos nuestras manos sobre nuestros ojitos. Tomemos 2 respiraciones profundas con la intención de regresar a nuestro aquí y nuestra ahora.
Abramos nuestros deditos y visualicemos esta hermosa realidad que hemos elegido para experimentarnos como la divinidad que nuestro Padre Creador nos ha heredado. Y así sea. Feliz día. Es un feliz día. Gracias, gracias, gracias. Cuando dos nos reunimos en nombre del amor incondicional que Él es, nada nos es imposible. Comprobémonoslo